Hola, buen día jóvenes, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia de esta semana. Estamos trabajando en la clase número 1 de la nueva unidad, de la unidad número 4, la configuración del territorio chileno y sus proyecciones. El objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 12, describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado. Pero antes de comenzar nuestra clase del día de hoy, vamos a revisar lo que ustedes debían desarrollar en la última actividad de la unidad número 3. Debían responder dos preguntas de la página 175 de su texto escolar. La pregunta número 1 decía, de acuerdo a las fuentes, ¿qué tipo de relación crees que se establecía entre las metrópolis como Francia y sus colonias? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes me debieran haber respondido? Deberían apuntar a la relación inequitativa entre ambas partes, por ejemplo, a través de conceptos como cooperación desigual, inequidad, explotación, jerarquización, sometimiento, entre otros. Pregunta 2. Viendo los factores que explican la dominación imperialista, ¿cómo crees que se muestra la idea del progreso que existía en esa época? Fundamenta al menos con dos ejemplos. Ustedes deberían reparar en que la dominación imperialista está directamente alimentada con la idea de progreso indefinido, a raíz de la creencia de que habían sociedades superiores que debían expandir su modo de vida, que era necesario buscar más materias primas para producir más bienes y que ambos eran ilimitados, que la ciencia y la ingeniería de los transportes podían permitir a las naciones conquistar a sociedades lejanas, entre otros. Ahora, ya revisada la actividad, podemos avanzar a la nueva unidad de la clase del día de hoy. Los contenidos que vamos a trabajar, procesos de exploración y reconocimiento del territorio por parte del Estado chileno. Lo vamos a trabajar a partir de un esquema. El proceso de exploración del territorio nacional. ¿Ya? Lo primero es el reconocimiento del territorio. Uno de los desafíos que buscó Chile durante el siglo XIX en el proceso de organizar y consolidar lo que era la República fue redefinir sus límites y asentar su soberanía. Con este fin, el Estado debió desarrollar estrategias para poder poblar e incorporar también zonas que pudieran contribuir al crecimiento económico del país o que tuvieran un rol geopolítico estratégico, lo que va a motivar la exploración y ocupación del territorio. Pero, para poder entender esto, ¿qué significa que un Estado sea soberano? ¿Cómo logró Chile consolidar su soberanía? Y por eso, la soberanía, ¿cierto? Es el poder que tiene el Estado para tomar decisiones y hacerlas cumplir dentro de un territorio delimitado. Esta se expresa a través de la capacidad de definir su estructura y organización espacial, política y cultural. La idea de progreso influyó en la soberanía a través de la ciencia y la colonización, permitiendo ejercer un mejor dominio y facilitar la cohesión de la población dentro de los límites políticos de las naciones republicanas. El camino hacia un Estado soberano. Independizarse de España, ¿cierto? Fue el punto de partida del proceso de afianzamiento, de la soberanía chilena. Bueno, como ustedes saben, el triunfo definitivo frente a la metrópolis en 1818 permitió a los patriotas controlar una parte de lo que hoy conocemos como territorio nacional de Chile. Y en los años consecutivos, en los años siguientes, los gobiernos realizaron acciones para dominar las zonas que aún estaban ocupadas por las fuerzas realistas. Una vez expulsados los españoles de la zona sur de Chile, el Estado se embarcó en un nuevo desafío
consistente en explorar el territorio para caracterizar a su población y determinar la diversidad de recursos económicos existentes. Se intentaba especificar cuántos eran los chilenos, cómo eran y cómo se distribuían, así como también los recursos que se tenían y dónde se ubicaban. La consolidación de la soberanía interna, ¿ya? El paso fundamental fue el establecimiento legal de los límites naturales del territorio nacional, que quedaron plasmados en los primeros ensayos constitucionales y luego ya en la Constitución de 1833. Además, se reorganizó la administración pública de manera que el Estado estuviera representado a lo largo del territorio. En adelante se inició el proceso de unificar el territorio y construir nación, es decir, unir a la población de un determinado espacio en torno a un sentimiento común. ¿Ya? Otro tema también importante dentro del proceso de exploración del territorio es la necesidad de caracterizar la población y los recursos. ¿Ya? A un Estado no le basta con establecer legalmente los límites de su territorio para consolidar la soberanía, ¿ya? Una acción fundamental para ejercer una soberanía efectiva es conocer las características de su población y sus recursos naturales. Entonces, ¿con qué características del territorio se encontró el Estado chileno en este proceso? Había una escasa y desigual distribución de la población. En la primera mitad del siglo XIX, Chile se caracterizó por la escasez de la población en los extremos del territorio, ¿ya? Y la concentración de esta en el centro del país. O sea que la población se ubicaba toda en el centro del país y en los territorios a los extremos no vivía población. Entonces, la construcción del Estado Nacional requirió del poblamiento efectivo del territorio, para lo cual se recurrió a la territorialización a través de las exploraciones científicas y el incentivo de la colonización con pobladores europeos, y a la desterritorialización a través de la ocupación de territorios pertenecientes a los pueblos originarios, ¿ya? O sea que se ocupó territorio y se les quitó territorio a los pueblos originarios. Otra característica de este periodo fue la heterogeneidad étnica y cultural de los habitantes. Durante parte del siglo XIX, la población chilena mantuvo las características propias del periodo colonial. La población ubicada entre la actual región de Coquimbo y el Biobío se componía fundamentalmente de descendientes de españoles, indígenas y mestizos. El pueblo originario con mayor población a comienzos del siglo XIX era el mapuche, que habitaba prácticamente en situación de autonomía entre el Biobío y la zona de los lagos. En el extremo sur, distintos pueblos originarios como el Cahuéscar, el Selkman, el Yagán y el Aoniquén habitaban territorios que, según la ley, se encontraban bajo la soberanía chilena. Economía basada en explotación de recursos naturales, ¿ya? La independencia política no va a significar un cambio del modelo económico chileno. Al liberarse del monopolio comercial que estaba impuesto por España y en el contexto internacional de la industrialización, Chile amplió su inserción en la economía mundial mediante la explotación de materias primas. Desde la colonia existió conciencia de la disponibilidad de recursos mineros y agrícolas. Por esto, con el objetivo de incrementar la producción, el Estado entendió que era necesario aumentar la extensión de los suelos agrícolas y promover la explotación de más yacimientos mineros. Otro tema importante dentro del proceso de exploración del territorio
es la delimitación de las fronteras y la organización administrativa, ¿ya? Para poder consolidar la soberanía era necesario tener una delimitación precisa de las fronteras y junto con ello una administración que aseguraba la presencia del Estado chileno en todas las regiones del país. Esta necesidad obedecía a algunas problemáticas, ¿ya? Algunas de ellas eran estas. La imprecisión de las fronteras iniciales. Al conseguir la independencia, la mayor parte de los países americanos asumieron la aplicación del principio de uti possidetis, es decir, cada uno conservaría el territorio y los límites que había tenido durante la colonia, hasta que se realizaran tratados formales entre las partes, entre los distintos países. Según esto, la soberanía chilena se extendía desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, comprendiendo el archipiélago de Chiloé, todas las islas adyacentes y las de Juan Fernández. Por esta razón, las fronteras de Chile a comienzos del siglo XIX eran imprecisas y se basaban en límites naturales. De ahí la necesidad de ocupar efectivamente el territorio, especialmente aquellas zonas que podrían ser ambicionadas por países vecinos con fronteras igual de relativas que las chilenas. Otro problema era las zonas no ocupadas efectivamente. A comienzos del siglo XIX, Chile solo controlaba efectivamente los territorios comprendidos entre Copiapó y Concepción, además de Valdivia. Gran parte de su territorio no correspondía a zonas despobladas o con escasa población e insuficiente presencia de autoridades. Los puntos más críticos eran las zonas de los lagos, la Patagonia, la Araucanía, territorio que aunque había gozado de cierta autonomía, era considerado parte del espacio soberano chileno. Y otro tema o problemática que generaban las fronteras era la presencia de la administración en el territorio. La organización administrativa del territorio por parte del Estado fue un proceso lento y con diversos obstáculos. A las complejas características geográficas y sociales de Chile se sumaba también la precariedad estatal. No había suficientes personas para trabajar en la administración. Los recursos eran escasos y los sistemas de información y comunicación eran inexistentes o ineficientes. Todas estas dificultades entorpecieron la consolidación de la organización administrativa y la presencia efectiva del Estado a lo largo de Chile durante el siglo XIX, problemática que en algunos aspectos ha tenido repercusiones hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Ahora, con esta información, ustedes deben resolver la actividad de la clase de hoy, que es la pregunta número 1 de la página 199 de su texto escolar. Entonces dice, según lo expuesto en las fuentes anteriores, ¿cuáles fueron las motivaciones que tuvo el Estado chileno para fomentar la ocupación efectiva del territorio nacional durante la segunda mitad del siglo XIX? Fundamenta. Entonces ustedes con la información que les entregué, más lo que ustedes van a leer de su texto escolar, deben ser capaces de responder cuáles eran las motivaciones del Estado chileno para ocupar todo el territorio nacional. Ahora, para ir finalizando, páginas del texto para profundizar, de la página 196 a la 200 de su libro, y la propuesta de autoevaluación para que ustedes autoevalúen o se evalúen qué fue lo que más me costó aprender y por qué, cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad. Y lo último, recordarles mi correo electrónico, el número de contacto del grupo de WhatsApp y la dirección de la página web institucional en donde ustedes pueden subir su tarea para ser evaluada. Me despido, les dejo un abrazo, que se encuentren muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima clase.